El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, y ahí tenga sus ojos cerrados. Él comienza a hablar con los filipenses y le empieza: podría tener tantas cosas por las cuales me podría gloriar. De los judíos soy el más fiel. De los estudiosos soy fariseo de fariseos. Puedo tener tantas galardones, tantos premios, tantos reconocimientos. Pero él llega a la conclusión de decir: tengo todo eso por basura. Todo eso es basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. ¿Cómo te estás presentando este día delante de Él? Con posición, con reconocimientos, o con la humildad de un corazón decir: quiero ser hallado en ti. Quiero ser hallado en ti. Quiero ser hallado en ti. Ese es el lugar más seguro. Mientras pensaba el día de ayer en qué predicar, yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que comparta con la congregación? La semana pasada el pastor Dan estuvo compartiendo, dijo que le avisaron el viernes, se fue. Y habíamos dicho que le dieron mucho tiempo. Pero más allá, siempre hay algo para compartir, siempre hay algo para decir, siempre hay algo que Dios tiene. Simplemente como Él predicaba y hablaba, decía: tenemos que afinar nuestro oído a escuchar. Y mientras estaba orando, mientras estaba escudriñando la palabra, una de las cosas que comencé a ver y también a contextualizar, recuérdense que estamos en un contexto y en un tiempo en el cual estamos a puertas de nuestro discipularte. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto ya no? ¿Quién todavía no tiene su entrada? Por lo que veo, todos la tienen. Así que muy bien. Estamos a puertas. Y lo que el Señor nos ha venido marcando es José, pero al mismo tiempo se aperturó un tiempo en el cual el Señor comenzó a traer mayor luz y entendimiento referente a algunas verdades que habíamos pasado por alto, habíamos tal vez leído rápidamente, y estuvimos más o menos un mes y medio donde el Señor nos estuvo hablando a través de nuestra pastora con el libro de Romanos. Y sé y tengo certeza y convicción de que ese paso por esas palabras, por esa luz que vino a cada uno de nosotros, sé que abrió nuestro entendimiento no solamente a algo racional, sino que también abrió nuestro espíritu a una realidad que tal vez todavía no veíamos, todavía no era aterrizada en nosotros. Y este día yo quiero compartir con ustedes, y el Señor me dé sabiduría y gracia para poder combinar estas dos cosas. Quiero lograr, por medio de lo que el Señor me habló, lograr encontrar dos palabras, si pudiéramos decirlo así, que tiene que ver con José, pero también tiene que ver con la posición en la cual hoy estamos. No sé si ponerle un título, yo le puse acá en mis apuntes, le puse condición y posición.
Génesis capítulo 3, verso 8 al 9. El contexto es el siguiente. El Señor le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Génesis capítulo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El verso siguiente. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora la pregunta, ¿qué hace Dios sabiendo quién es Dios? ¿Usted cree que se les perdieron? No, ¿por qué le hace la pregunta? ¿Por qué le hace la pregunta? Si Dios no sabía dónde estaban, ¿por qué le pregunta eso? Porque ellos no se habían dado cuenta que habían dejado una posición. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos saca de una posición. Toda posición es espiritual. Toda posición es espiritual. Ahora, toda condición es parte de nuestra mentalidad y también es cómo está nuestra alma. Toda posición es espiritual, toda condición tiene que ver cómo está nuestra alma. Habíamos leído en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál era nuestra posición? Fuera de. Seguimos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Resolvió nuestra posición. Antes éramos enemigos de Dios, antes estamos lejos de Él, antes estábamos fuera de Él. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de Él, por Adán. Adán pecó, fuera. Por eso cuando leímos al principio Génesis capítulo 3, Él les pregunta, ¿dónde estás? Era su posición. Habían salido del lugar donde ellos tenían todo. Pero lo que acabamos de leer recién, lo que dice la palabra es que nuestra posición fue cambiada. Y la pastora compartió magistralmente durante un mes, un medio, casi 2 meses, de cómo fuimos trasladados, cómo fuimos movidos de un lugar donde éramos enemigos de Dios y fuimos posicionados en ¿quién? ¿En quién? En Cristo. Ahora, el pecado tiene 2 problemas. Número 1, te saca de una posición, pero al mismo tiempo te condiciona. Entonces, ¿qué hizo con Adán? ¿O qué hace cuando el pecado, cuando nosotros pecamos? Te saca de una posición, te atrae. Es como que yo estoy acá en Cristo, estoy fuera de Él. Y por eso me cuesta y me siento que no lo siento, siento que le fallé, estoy fuera de una posición. Pero al mismo tiempo, cuando nos arrepentimos, volvemos a nuestra posición, pero quedamos condicionados. ¿Le ha pasado a usted que se siente condicionado?
Nuestra posición fue restaurada, pero la condición es un proceso el cual necesitamos atravesar. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, vamos a ver, dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Usted ya es bendito en los lugares celestiales. Así es, usted ya es bendito. Por lo tanto, en su espíritu usted tiene contenido toda la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué recién acabamos de tener un tiempo tremendo, hermoso, donde el cielo se abrió y pudimos experimentar su presencia? Pero es probable que saliendo de aquí usted se siga sintiendo condicionado. No puedo. Acá nos posicionamos, acá recordamos dónde estamos juntamente con Cristo sentados. Es una realidad. Benditos en los lugares celestiales. Posición. Ahora, ¿cómo traigo esa realidad a mi alma que está condicionada? Filipenses capítulo 3. Del verso 13 en adelante muestra cuál es la lucha que tiene el apóstol Pablo. Dice, empieza a pelear con él, empieza a decir: prosigo al blanco, perfecto. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero empieza a decir: esta es la lucha por permanecer, por permanecer, por permanecer, por permanecer. Lo que hace la muerte de Jesucristo es que resuelve nuestra posición. ¿Cuál era nuestra posición? Éramos pecadores, estábamos lejos. Cuando Él muere, ¿qué hace? Se presenta delante de Dios y dijo: resolví esa situación. Ahora, ¿qué es lo que comienza a producir en nosotros por medio de su resurrección? Cambia nuestra condición. Comienza a cambiar. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, cambió nuestra posición, pero la condición en la cual estamos, en la cual nos movemos, en la cual nos sentimos, ese proceso es el proceso de la resurrección, en la cual yo comienzo a vivir la realidad que está en los cielos y comienza a ser tangible en mi alma. Ahora, ¿qué hace el diablo cuando ya no puede moverme de mi posición? Me condiciona. ¿Le ha pasado? Usted sabe que es hijo de Dios. Usted sabe que es amado. Usted sabe que es acepto en Él. Pero te empieza a condicionar y empiezan a venir pensamientos, empiezan a venir dudas, empiezan a venir situaciones que te condicionan y es como, a ver, ¿cómo lo logro hacer para poder aterrizar esa realidad aquí? Vean cómo en la misma Biblia podemos ver que aún Jesús estuvo condicionado. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, dice que Jesús haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo hijo de Dios, tomando de ¿me pueden poner la LBLA? Esa es. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vamos al verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Verso 8. Y hallándose en forma de hombre. Esa es la NBLA. La LBLA dice: y hallándose en condición de hombre. Y así estamos nosotros. Dice: hallándose en condición de hombre.
Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo logramos transicionar de aquella realidad que ya vivimos y ya sabemos que estamos posicionados juntamente con Cristo en lugares celestiales, a cambiar la condición en la cual nosotros estamos? ¿Se ha sentido condicionado alguna vez? Que no puedes, que no eres capaz, que todo lo que sabemos o todo lo que creemos pareciera que no me resulta. Eso es que estás condicionado. Me ayudan con 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4. Del verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Verso 12. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes. ¿Se dan cuenta lo que está relatando el apóstol Pablo? Dice, estamos perseguidos, estamos afligidos, estamos agobiados, pero aún así, en esa condición en la cual se encuentra, dice, no estamos destruidos. Dice que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, la muerte, así como Cristo, así como Jesús. Ese es el proceso el cual nosotros vivimos constantemente para que aquella realidad de la posición que tenemos en Cristo se vuelva tangible en nosotros, en nuestra alma. Ahora, mientras leía esto y mientras orando, el Señor le decía, ¿y cómo esto lo podemos conectar con José? Y aquí va el punto. Tiene que ver con la obra de la gracia en nosotros. Su muerte trató en nosotros lo que hicimos. La gracia opera en lo que estamos siendo hoy. Su muerte trató, vuelvo a repetir, con lo que nosotros hicimos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora viene la parte en la cual nuestra condición necesita ser tratada. ¿A través de qué? De su gracia. Es la gracia la que comienza a ser perfeccionada en nuestra debilidad. Dice la palabra. ¿Qué le decía el apóstol Pablo al Señor? Le decía, por favor, sácame este aguijón, esto que me condiciona. Dice, 3 veces le pedí al Señor que lo sacara de mí, pero el Señor me dice, bástate mi gracia. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Qué es lo que tú te sientes condicionado para lograr atraer esa realidad del cielo a tu vida? La palabra dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Ahora, pongámonos en el contexto de José. José, ¿sabía su posición? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Él sabía que era hijo amado. Él sabía que tenía una posición, digámoslo así, del regalón del papá. Siempre se la dijeron. Él sabía quién era.
Ahora, ¿qué ocurre en el trayecto desde que se cumple la promesa de Dios? Perdón, desde que él sueña hasta que se cumple la promesa de Dios. José es condicionado. ¿Cómo es condicionado? Es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Estaba en su posición de hijo amado? Sí, pero fue condicionado por diferentes circunstancias. Podemos leer en Génesis capítulo 39 que él es vendido como esclavo. Y miren lo que dice, Génesis capítulo 39, del verso 1 al 4. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Hasta ahí. ¿Cuál es la condición de él? Esclavo. Sigamos. Pero el Señor, verso 2. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo egipcio. Verso 3. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. En Egipto, miren lo que dice el verso 4. Y halló, ¿qué halló? Gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia en la posición que está viviendo José? Lo hace prosperar en la tierra de su aflicción. Estaba condicionado como un esclavo. Pero ¿qué hace la gracia? Lo hace prosperar. ¿Sigue José siendo el hijo regalón de Jacob? Esa es su posición, pero está condicionado como esclavo. La gracia lo traslada de una realidad en la cual está condicionado a una condición de próspero. ¿Cuál es la tierra de tu aflicción hoy? ¿Cuál es el lugar en el cual te sientes condicionado? Su gracia opera en la medida en que dejamos que Él nos transforme. Dice que en la tierra de su aflicción Él comenzó a ser prosperado. ¿Por qué? Porque halló gracia. Vámonos al verso 19 al 23. Así es. Él sabía, por su posición la sabía. ¿Estaba condicionado? Sí. Aunque su entorno era de esclavitud, él sabía su posición. Por lo tanto, lo que ocurre al saber quién era él, la gracia comienza a operar. Y se manifiesta, se expresa en el ambiente en donde él está. La gracia opera a pesar de que estés condicionado. Verso 19. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, ¿quién era este señor? Potifar. Esto es lo que tu esclavo me hizo. Condición. Seguimos. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó. Había hallado gracia. Estaba siendo prosperado. Seguimos. Y lo echó a la cárcel. Otra vez lo condiciona. Seguimos. En el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Seguimos. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia. Ante los ojos de ¿quién? Del jefe de la cárcel. Condicionado, otra vez. Como un preso, ya no era un esclavo. Como un preso. Pero ¿qué comienza a ocurrir en él? Haya gracia, porque sabía quién era él, estaba en su posición, a pesar de que estaba condicionado en la cárcel. Alguien dijo alguna vez, todo el rato me resonó ayer en la noche, alguien dijo alguna vez, tu condición no aluna a tu posición. ¿Cuál era la posición de José? El hijo. De hecho, cuando parte Génesis capítulo 3 habla y dice, él era el primogénito. Esa era su posición, el primogénito. ¿Cuál es tu posición? Eres hijo. Eres hijo.
Eres acepto en el amado, dice la palabra. Esa es tu posición. Leímos Efesios capítulo 2, decía, ¿cuál es nuestra posición? Estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales, nuestra posición. Desde esa realidad es que la gracia comienza a operar en nosotros aunque estemos condicionados. ¿Sabes cuál es tu posición? Yo quiero hablarle este día a los Josés. A los Josés. A los Josés. A los Josés. Aunque hayan cosas que lo han estado condicionando, el Señor habló de cuál era su posición. Pastor, el Señor habló cuál era su posición. Hermanos, Dios habló cuál es nuestra posición. Él ya habló. Él ya habló. Él estableció una línea y dijo, esta es la posición en la cual yo los he traído este tiempo. ¿Qué situaciones han ocurrido que te han condicionado? Solo quiero decir una cosa. Deja que opere la gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, aunque estemos abatidos, no estamos destruidos, perseguidos. ¿Qué has estado viviendo? Pero dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo que hace ese condicionamiento te hace vivir y te hace que tu cuerpo comience a reflejar las marcas de Cristo. Vámonos. Y seguía leyendo y decía, bueno, pero después cuando llega donde Faraón, no encontré en ninguna parte de que él halló gracia delante de Faraón. Pero el Señor habla de José en otro escenario. Hechos capítulo 7. ¿Cuál es el escenario y cuál es el contexto? Esteban estaba haciendo tremenda conexión, demostrando por la llenura del Espíritu Santo que lo que él estaba predicando y viviendo no era por lo cual lo estaban acusando. Y él conecta la historia de Israel desde Abraham y hace casi una predicación y empieza a hablar. Y Hechos capítulo 7, verso 10 dice, hablando de José, dice, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de ¿quién? Halló gracia en la casa de Potifar, halló gracia en la cárcel y le dio y halló gracia delante de ¿quién? En la tierra de su aflicción. ¿Por qué? Porque José sabía cuál era su posición y aunque estaba atravesando diferentes situaciones que lo fueron condicionando, él sabía quién era. Por lo tanto, la realidad que él ya sabía de quién era, así como hoy estamos hablando y hemos sido impartidos a lo largo de estos meses, por una realidad que está, por una realidad que existe, que es real. En Cristo estamos sentados juntamente en lugares celestiales. Hemos sido benditos con toda bendición en lugares celestiales. ¿Qué es lo que te está condicionando hoy? Si tú sabes quién eres, si tú sabes quién Dios habló que tú eres, déjame decirte una cosa, lo único que debes hacer es dejar que su gracia opere en tu debilidad. José aún halló gracia delante de Faraón. Diferentes escenarios, diferentes contextos, pero él seguía siendo, como dice en matemática, el mínimo común múltiplo. ¿Cuál era? La gracia operando. La gracia operando. Ahora estoy hablando de José, pero también estamos hablando de que el Señor ha abierto y ha hablado como casa, que nos vamos a presentar con frutos de José, como José. Ahí está el manto
para que no nos olvidemos, si bien el manto no te da una posición, sí te recuerda quién eres. Ahora todos miren para allá. Recuerda quién eres. Recuerda que el Señor puso una túnica de colores sobre ti, que te hizo diferente, que te marcó especialmente. Ahora, ¿cuál situación estás viviendo que te tiene condicionado? Que sientes que tal vez tu tiempo ya pasó, que sientes que tal vez nunca vas a lograr alcanzar, que parece que estás en un foso, parece que estás viviendo esclavo, parece que estás viviendo en la cárcel más oscura. Solo quiero decirte una cosa, amado hermano. Deja que su gracia opere en ti, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Otra vez lo digo, su poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ve aquello que te está condicionando. Recuerda tu posición y deja que su gracia opere en ti. ¿Para qué? Para que la gracia comience a producir la transformación en ti, cambiando el escenario de angustia, de opresión, de imposibles, de no puedo, de no soy capaz. Porque su poder, amado, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ya para terminar, quiero que podamos leer 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, del verso 3. Esta es una herramienta con la cual podemos combatir en contra de todo aquello que te quiere condicionar. Dice pues, aunque andamos en la carne, según lo que leímos en Filipenses capítulo 3, dijo que Jesús fue condicionado por su carne. Pues que aunque andamos en la carne, condicionados, no luchamos según la carne. Verso siguiente. Porque las armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, dice otra versión, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Verso 6. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¿Qué nos falta hacer, amados hermanos? Que la obediencia sea completa en nosotros. Recién no sabía que iba a pasar eso, pero dimos una instrucción. Por favor, siéntense adelante. ¿Qué es lo que impide que la gracia no opere en nosotros? La desobediencia, que está muy adentro de nosotros, está tan adentro de nosotros que nos impide seguir a veces instrucciones tan simples y tan sencillas como decir, pasa adelante y siéntese. Pero dice la palabra, dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Mientras la desobediencia opera en nosotros, no opera la gracia. Pero cuando la obediencia comienza a ser completa en cada uno de nosotros, aunque te sientas condicionado, amado hermano, amada hermana, la gracia produce transformación,
De la misma forma que en José produjo que en la tierra de su esclavitud el Señor lo hizo fructificar. Por eso José fue rama fructífera, porque supo cuál era su posición y se mantuvo firme. Pero aún así, mientras fue condicionado a lo largo de su vida, dejó que la gracia operara en él. Partí diciendo al principio y hablando de los grandes currículum del apóstol Pablo. Podríamos jactarnos, y el apóstol Pablo se podría parar acá delante de nosotros y jactarse delante de todos nosotros y decir: miren quién soy. Pero en la medida en que nos presentamos delante del Señor con nuestro currículum, no podemos dejar que la gracia opere en nosotros. José no le dijo a Potifar: oye, yo soy el hijo de Jacob. Tenía una túnica de colores. ¿Qué hizo? Dejó que la gracia de Dios operaba en él, a pesar de que estaba condicionado. Cuando estuvo en la cárcel, tampoco se presentó. Y de hecho, si usted sigue leyendo en Génesis capítulo 39, él la vez que dice: cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, el Señor ocupa eso y dice: 2 años más preso. 2 años más preso. Se olvidó. ¿Por qué? Porque él se quería presentar con sus currículums. Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, porque yo soy el que interpreto sueños. Pero el Señor le dice: quiero dejar que la gracia opere un poco más en ti 2 años más. Y quedó olvidado. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Cómo te estás presentando delante de tus hermanos? El apóstol Pablo llega a decir, primero habla de apóstol, después dice el menor de todos los santos, porque se dio cuenta que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Estamos camino y a puertas de una puerta que el Señor pone delante de nosotros, como es discipularte, como casa, como iglesia. Y aún nos presentamos delante de la nación. Y probablemente en el transcurso de todo este tiempo el cual hemos estado recorriendo, este camino de fe, han ocurrido situaciones que te han hecho sentir condicionado. Parece que no llegamos, parece que no damos la talla, parece que hagamos lo que hagamos, no resulta. Pero déjame decirte una cosa: su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Estás dejando que la gracia opere en ti? Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Ve todo aquello que te tiene condicionado. Ahora, frente a eso que estás viendo, recuerda cuál es tu posición. Recuerda cuál es tu posición. Recuerda cuál es tu posición. ¿Qué fue lo que Dios habló de ti? ¿Cuál fue su llamado? ¿Cuál fue su encomienda? Es que no doy. Su poder se perfecciona. Su gracia se perfecciona en nosotros. Pero no olvides cuál es la posición en la cual Él te estableció.
Su gracia es suficiente. Su gracia logra transformar escenarios de adversidad y te hace fructificar en la tierra de tu aflicción. Halló gracia José, porque aunque estaba condicionado, dejó que la gracia operara en él. Su gracia es suficiente, amados hermanos. Su gracia es suficiente. Yo sí solo puedo dejar una palabra afirmada en tu alma, es: su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Porque su poder no se perfecciona en nosotros cuando estamos bien y nos sentimos los mejores. Su poder se perfecciona precisamente en esos escenarios donde sientes que parece que lo que se dijo, lo que Dios dijo de ti no se va a cumplir. Simplemente te quiero decir: persevera firme en la posición que se te entregó. Persevera firme en la posición que recibiste de hijo. Persevera firme en la posición que recibiste de justificado. Persevera firme en la posición juntamente con Cristo. Deja que su gracia absorba aún los escenarios más difíciles y los contextos en los cuales te sientas. Persevera, aférrate, aférrate. Prosigue a la meta del supremo llamamiento. Deja que sus pensamientos comiencen a ser tus pensamientos. Deja de sentirte condicionado por tus pensamientos. Muchas veces los pensamientos son los que te vienen una y otra vez. Pero su poder se perfecciona por medio de su gracia en nosotros. Yo quiero dejar esta palabra este día sobre cada uno de ustedes. Deja que su gracia opere en ti. Deja que su gracia transforme contextos y escenarios que te han tenido ahí. Hoy es un día para recordar cuál es tu posición. Recuerda cuál es tu posición. Recuerda cuál es tu posición. Y aunque te sientas condicionado, su gracia se perfeccionará en la medida que te afirmes a la realidad que ya es en tu espíritu. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Señor, yo oro esta mañana, esta tarde,
para que podamos recordar nuestra posición en ti. Y en la medida que atravesamos este camino de la fe, podamos ver tu gracia perfeccionándose en nosotros. Tu gracia es más que suficiente. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Recuerda cuál es tu posición. Y deja que su gracia se perfeccione en ti.